Las deportaciones están rompiendo récords en Estados Unidos en 2025 y la crisis no se detiene. Conoce los 10 países hispanos más golpeados por esta ola masiva. 10. Chile. Chile sorprende al aparecer en esta lista, porque tradicionalmente no ha sido uno de los países con mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, el aumento de chilenos viajando por turismo y quedándose más tiempo del permitido ha llamado la atención de las autoridades migratorias. Esto ha llevado a un incremento en las deportaciones, especialmente de aquellos que intentan extender su estadía sin la documentación correcta. Además, la creciente búsqueda de oportunidades laborales fuera del país ha motivado a muchos a probar suerte en el norte. A pesar de su estabilidad económica, la presión por mejores salarios empuja a algunos a cruzar las fronteras de manera irregular. El principal motivo de las deportaciones chilenas es el vencimiento de visas de turista, algo que ocurre con frecuencia entre quienes buscan permanecer en Estados Unidos sin cambiar su estatus legal. Muchos subestiman los estrictos controles migratorios y terminan enfrentándose a procesos de expulsión. Otros casos se relacionan con solicitudes de asilo que no logran cumplir los requisitos exigidos por el gobierno estadounidense. Esto demuestra que aunque Chile vive una relativa calma política y económica, sus ciudadanos también sienten el impulso de emigrar. Estados Unidos, con su promesa de mejores condiciones de vida, sigue siendo un imán poderoso. A pesar del número relativamente bajo de deportaciones en comparación con otros países hispanos, la tendencia al alza en los casos de ciudadanos chilenos deportados refleja un fenómeno interesante. La globalización y las redes de apoyo en el extranjero facilitan la migración, pero también exponen a las personas a riesgos legales. Cada historia detrás de una deportación habla de sueños, sacrificios y a veces de una gran desinformación sobre las leyes migratorias. En Chile, el tema aún no genera un gran debate nacional, pero los números no mienten. El deseo de una vida diferente sigue llevando a muchos a tomar decisiones arriesgadas. 9. Brasil. Aunque Brasil no es un país de habla hispana, su importancia en la migración regional lo coloca en esta lista. Miles de brasileños han buscado ingresar a Estados Unidos en los últimos años, muchos de ellos utilizando visas de turista con la intención de quedarse de manera indefinida. Esta estrategia ha generado un aumento significativo en las deportaciones, especialmente tras el endurecimiento de las políticas migratorias. Además, las rutas alternativas utilizadas por algunos brasileños, como cruzar la frontera sur a pie, han llamado la atención de las autoridades. La distancia geográfica no ha sido un obstáculo para quienes sueñan con una nueva vida. La mayoría de las deportaciones de brasileños están relacionadas con ingresos irregulares y vencimiento de estatus migratorio. Muchos intentan quedarse en Estados Unidos trabajando en sectores como la construcción o los servicios, pero la falta de documentos válidos les expone a constantes riesgos legales. También se han reportado casos de redes que facilitan la entrada irregular, lo que agrava el problema y pone en peligro a los migrantes. Estas deportaciones reflejan no solo el deseo de mejores oportunidades, sino también la desesperación de escapar de problemas económicos internos. La promesa de un futuro más próspero continúa empujando a miles a arriesgarlo todo. A pesar de no compartir idioma, la comunidad brasileña en Estados Unidos ha crecido de forma impresionante, formando redes de apoyo en ciudades como Miami, Boston y Nueva York. Sin embargo, la falta de regularización migratoria convierte muchos sueños en verdaderas pesadillas. Cada deportación representa no solo la ruptura de un plan personal, sino también el duro golpe de una realidad que no siempre perdona la improvisación. Estados Unidos sigue siendo visto como la tierra de las oportunidades, pero para muchos brasileños, alcanzar ese sueño implica enormes sacrificios y a veces fracasos dolorosos. La lucha por una vida mejor no conoce fronteras. 8. Venezuela. Venezuela ocupa un lugar crucial en esta lista debido a la magnitud de su crisis migratoria. Desde hace varios años, millones de venezolanos han abandonado su país buscando refugio en otras naciones, incluidos Estados Unidos.
A pesar de las dificultades para obtener visas o permisos, muchos optan por arriesgarse cruzando fronteras de manera irregular. Este flujo ha provocado un aumento considerable en las deportaciones, especialmente después de que Estados Unidos y Venezuela retomaran acuerdos de repatriación. La desesperación empuja a miles a emprender travesías peligrosas con la esperanza de un futuro mejor. La mayoría de las deportaciones de venezolanos están vinculadas a ingresos irregulares o a la denegación de solicitudes de asilo. Aunque Estados Unidos ha otorgado beneficios temporales como el TPS, estatus de protección temporal, no todos los migrantes logran acogerse a estas protecciones. Muchos llegan sin la documentación necesaria o no califican bajo las estrictas reglas migratorias estadounidenses. La situación política, económica y humanitaria en Venezuela sigue siendo un motor poderoso detrás de estos movimientos. Sin embargo, las políticas migratorias de Estados Unidos también se han endurecido, haciendo más difícil el camino para quienes buscan quedarse legalmente. Cada deportación venezolana representa una historia de huida del hambre, de la violencia o de la represión política. Muchos dejan atrás familias enteras con la esperanza de enviar remesas y construir una nueva vida desde cero. La realidad, sin embargo, es dura. Procesos migratorios largos, detenciones y el riesgo constante de ser devueltos a un país en crisis. Estados Unidos sigue siendo un destino de esperanza, pero también de duras lecciones para quienes no logran cumplir los requisitos. El drama de la migración venezolana no se detiene, y cada año suma nuevos capítulos cargados de dolor y coraje. 7. Nicaragua. Nicaragua se ha convertido en un protagonista inesperado dentro del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos. La crisis política, la represión gubernamental y la falta de oportunidades económicas han empujado a miles de nicaragüenses a buscar un nuevo comienzo. Muchos de ellos emprenden el peligroso viaje por tierra, atravesando varios países para alcanzar la frontera norteamericana. Esta desesperación se refleja en el aumento de deportaciones, ya que muchos son detenidos en la frontera o poco después de ingresar. La ruta migratoria es arriesgada, pero para muchos, permanecer en Nicaragua no es una opción viable. El principal motivo detrás de las deportaciones de nicaragüenses es el cruce irregular de la frontera sur de Estados Unidos. Muchos llegan sin papeles o solicitan asilo, pero no logran demostrar un caso sólido ante las autoridades. La falta de acuerdos claros entre Nicaragua y Estados Unidos también complica los procesos de repatriación, aunque las deportaciones siguen aumentando. Las condiciones dentro de Nicaragua, donde la crisis de derechos humanos persiste, hacen que la migración sea vista como una cuestión de supervivencia. No obstante, las estrictas políticas migratorias estadounidenses no siempre permiten que estas historias terminen en éxito. Cada deportación de un nicaragüense representa un sueño interrumpido, una apuesta fallida por un futuro mejor. Las historias de quienes son enviados de vuelta son duras y emotivas, reflejando la profunda crisis que atraviesa su país. Muchos son jóvenes que lo han arriesgado todo, dejando atrás familias, carreras y pertenencias. La migración nicaragüense hacia Estados Unidos es un espejo de las injusticias y las carencias que los expulsan de su tierra natal. Mientras las condiciones internas no cambien, miles seguirán apostándolo todo en busca de esperanza. 6. Ecuador. Ecuador ha experimentado un notable aumento en su flujo migratorio hacia Estados Unidos en los últimos años. Factores como la inseguridad, la crisis económica y la falta de empleos bien remunerados han impulsado a miles de ecuatorianos a dejar su país. Muchos optan por peligrosas rutas terrestres, enfrentándose a enormes riesgos para alcanzar la frontera estadounidense. Este fenómeno ha provocado un incremento significativo en las deportaciones, ya que gran parte de los migrantes no logra regularizar su situación. El sueño americano para muchos ecuatorianos se convierte rápidamente en una dura batalla legal. Las principales razones detrás de las deportaciones ecuatorianas son el ingreso irregular y la expiración de visas de turismo. Además,
El aumento de solicitantes de asilo ha saturado los procesos migratorios, dificultando aún más las posibilidades de éxito. Muchos migrantes desconocen los requisitos legales o confían en promesas falsas de traficantes de personas. Esta desinformación termina por dejarlos vulnerables ante el sistema migratorio estadounidense. Aunque Ecuador mantiene relaciones diplomáticas estables con Estados Unidos, las condiciones de repatriación no siempre son sencillas ni rápidas. Cada ecuatoriano deportado lleva consigo una historia de sacrificio, esperanza y dolor. La migración masiva refleja no solo la búsqueda de un futuro mejor, sino también la huida de un presente desesperanzador. En Estados Unidos, los sueños de progreso se enfrentan a la dura realidad de las leyes migratorias estrictas y los procedimientos complejos. Muchos regresan a Ecuador con deudas enormes y heridas emocionales profundas. Aún así, el impulso de alcanzar una vida diferente sigue moviendo a miles a tomar el mismo riesgo, una y otra vez. 5. Colombia. Con su rica cultura y espíritu emprendedor, también figura entre los países con más deportaciones desde Estados Unidos. La búsqueda de mejores oportunidades económicas y la violencia en algunas regiones han impulsado a miles de colombianos a migrar. Muchos de ellos intentan establecerse de manera irregular, cruzando la frontera o quedándose más tiempo del permitido por sus visas. Este patrón ha generado un aumento considerable en los casos de deportaciones. Estados Unidos, con su fuerte control migratorio, no ha hecho excepciones incluso para aquellos que buscan escapar de situaciones difíciles. La mayoría de las deportaciones de colombianos están relacionadas con ingresos irregulares o permanencias ilegales tras vencimiento de visas. Además, muchos solicitan asilo, pero deben enfrentar estrictos procesos de evaluación que no siempre resultan favorables. La violencia residual en algunas zonas de Colombia, junto a las dificultades económicas, alimenta este flujo migratorio constante. Sin embargo, las políticas de inmigración de Estados Unidos, cada vez más estrictas, dificultan enormemente la estadía legal. Muchos migrantes colombianos terminan atrapados en una compleja red de trámites y deportaciones. Cada colombiano deportado lleva consigo una historia de lucha, de sueños rotos y de resiliencia. Aunque muchos regresan a su país con el corazón herido, la esperanza de una vida mejor no desaparece fácilmente. La migración colombiana hacia Estados Unidos sigue reflejando tanto la persistente desigualdad como el espíritu inquebrantable de su gente. Cada viaje, cada intento es una prueba de la fuerza de quienes no se resignan a vivir limitados por su entorno. Para miles de colombianos, el sueño americano sigue vivo, aunque muchas veces se vea frustrado por las duras barreras de la realidad. 4. El Salvador. Pequeño en tamaño pero enorme en historias de migración, ocupa un lugar destacado en esta lista. La violencia de las pandillas, la falta de oportunidades económicas y la inseguridad han sido durante años las principales razones que empujan a los salvadoreños a emigrar. Muchos arriesgan todo en peligrosas travesías hacia Estados Unidos, soñando con una vida más segura y digna. Sin embargo, no todos logran establecerse y las cifras de deportaciones siguen creciendo. Cada salvadoreño deportado representa una vida marcada por la esperanza y el dolor. La mayoría de las deportaciones salvadoreñas están vinculadas al cruce irregular de la frontera sur o a la expiración de permisos de estancia. A pesar de programas como el TPS que han beneficiado a algunos, miles quedan fuera de cualquier protección migratoria. Los procesos de asilo son duros y muchas veces imposibles de superar sin asesoría legal adecuada. El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha afectado particularmente a los salvadoreños. Aún así, el impulso por escapar de una realidad violenta continúa siendo más fuerte que el miedo al fracaso. Cada deportación a El Salvador no solo devuelve a una persona a su país, sino que también arranca sueños, separa familias y deja cicatrices profundas. Para muchos, regresar significa enfrentarse nuevamente a los mismos peligros de los que huyeron. La migración salvadoreña es una historia de resistencia, de lucha incansable por un futuro mejor. Aunque el camino esté lleno de obstáculos, los salvadoreños siguen demostrando una voluntad inquebrantable de buscar una vida distinta.
La esperanza, a pesar de todo, nunca se rinde. 3. Honduras. Honduras, conocido por su belleza natural y también por sus profundas desigualdades sociales, es uno de los países con más deportaciones desde Estados Unidos. La pobreza extrema, la violencia de las pandillas y la falta de empleo han forzado a miles de hondureños a emprender el peligroso viaje hacia el norte. Muchos recorren miles de kilómetros a pie, cruzando varios países, enfrentándose a mafias y peligros naturales. Sin embargo, no todos logran el sueño americano, y las estadísticas de deportaciones siguen siendo alarmantes. Cada deportado lleva en su historia una mezcla de valentía y desesperación. El principal motivo de deportación de hondureños es el cruce irregular por la frontera sur de Estados Unidos, generalmente sin la documentación necesaria. Muchos solicitan asilo alegando persecución o amenazas, pero no siempre logran demostrar su caso ante la ley. Además, la saturación del sistema migratorio ha endurecido los procesos de evaluación, dificultando aún más el éxito de estas solicitudes. La falta de acuerdos de protección efectiva entre Honduras y Estados Unidos deja a muchos migrantes vulnerables. A pesar de estos riesgos, la necesidad de escapar de la violencia y la miseria continúa impulsándolos a intentar el viaje. Cada deportación de un hondureño es un golpe no solo para el migrante, sino también para las familias que apostaron todo por un cambio de vida. Muchos regresan con deudas enormes, traumas y el estigma del fracaso, pero en cada historia también hay una muestra de coraje, una voluntad de luchar por algo mejor, aunque el mundo parezca cerrado a sus sueños. Honduras sigue siendo un país de grandes retos y su gente, a pesar de las adversidades, sigue buscando caminos hacia una vida de esperanza y dignidad. El espíritu de lucha no se apaga fácilmente. 2. Guatemala. Guatemala, con su historia milenaria y su rica cultura, también ocupa un lugar crítico en el mapa de las deportaciones desde Estados Unidos. La pobreza, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos empujan cada año a miles de guatemaltecos a buscar un futuro diferente. Muchos emprenden la arriesgada travesía hacia el norte con la esperanza de mejorar la vida de sus familias. Sin embargo, el camino está lleno de peligros y obstáculos legales que terminan en deportaciones masivas. Cada guatemalteco deportado representa una historia de sacrificio que pocas veces es contada. Las deportaciones guatemaltecas suelen deberse al cruce irregular de la frontera y al rechazo de solicitudes de asilo. Aunque muchos migrantes alegan persecución o pobreza extrema, no siempre logran convencer a las autoridades migratorias estadounidenses. La falta de representación legal y el endurecimiento de las políticas de asilo hacen que muchos casos sean rápidamente desestimados. Estados Unidos ha reforzado los operativos de control en la frontera, aumentando las detenciones de ciudadanos guatemaltecos. Mientras tanto, en Guatemala, las condiciones que impulsan la migración siguen sin resolverse, alimentando el ciclo de salida y regreso forzado. Cada guatemalteco que es deportado regresa a una tierra donde los desafíos son inmensos y las oportunidades limitadas. Sin embargo, el anhelo de ofrecer un futuro mejor a sus hijos y familiares permanece vivo. La migración desde Guatemala hacia Estados Unidos no es solo una cuestión económica, sino una batalla diaria contra la desesperanza. Aunque muchos vean sus sueños truncados, la resiliencia de los guatemaltecos demuestra que la esperanza puede ser más fuerte que cualquier frontera. El viaje no termina con una deportación, sino que se transforma en un nuevo comienzo lleno de desafíos y coraje. 1. México. México encabeza la lista como el país con más deportaciones desde Estados Unidos, una posición que refleja tanto la proximidad geográfica como la larga historia migratoria entre ambas naciones. Cada año, cientos de miles de mexicanos intentan cruzar la frontera en busca de mejores condiciones de vida, empleos dignos y seguridad para sus familias. Aunque muchos logran establecerse, una gran cantidad es detenida y deportada en operativos fronterizos. Las historias de quienes lo intentan son diversas, pero todas comparten un mismo motor: la esperanza de un futuro diferente. Cruzar la frontera
sigue siendo para muchos un acto de necesidad más que de elección. El principal motivo de deportación de mexicanos es el cruce irregular de la frontera sin los documentos necesarios para permanecer en Estados Unidos. Aunque existen programas de visas temporales, su acceso es limitado y muchos no tienen otra opción que arriesgarse. Las estrictas políticas migratorias, reforzadas en los últimos años, han incrementado el número de arrestos y expulsiones. Además, los mexicanos que intentan solicitar asilo enfrentan un sistema sobrecargado y difícil de navegar. A pesar de la dura realidad, miles siguen intentando cruzar, impulsados por la falta de oportunidades en sus comunidades de origen. Cada deportación de un mexicano es una historia de sueños aplazados, de familias separadas y de sacrificios que pocas veces son reconocidos. Para muchos, regresar a México significa volver a enfrentar las mismas carencias que los llevaron a migrar. Sin embargo, también refleja la resiliencia de un pueblo que, a pesar de los obstáculos, nunca deja de luchar. Estados Unidos sigue siendo visto como una tierra de promesas, pero también como un terreno de pruebas difíciles. Y mientras la esperanza exista, los caminos hacia el norte seguirán siendo recorridos, una y otra vez, por quienes se atreven a soñar. La migración es mucho más que números, es un reflejo de sueños, luchas y sacrificios que cruzan fronteras. Después de ver esta lista, ¿te imaginabas que algunos de estos países tendrían cifras tan altas de deportaciones? ¿Cuál de estas historias te impactó más? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Cuéntame también desde qué país o ciudad estás viendo este video, así podremos ver cuán lejos llega esta conversación. Si quieres seguir aprendiendo sobre migración y entender mejor las realidades que muchos viven día a día, no te pierdas el video anterior que te dejo aquí. Y si conoces a alguien que está pensando en migrar o simplemente necesita comprender mejor estos temas, comparte este video con él. Puede ser justo la información que estaba buscando.